Ok, esta mañana el sermón se llama La presencia de Dios. Así se llama. Recuerde que hoy comenzamos una serie acerca de su presencia. Trataré de explicar algunas cosas generales acerca del tema y poco a poco iremos profundizando. Voy a comenzar de lo más a lo menos en la aplicación de este sermón específicamente. Espero que Dios pueda hablarnos y revelarnos acerca de este tema y pueda despertar nuestro espíritu para estar siempre en su presencia. ¿Alguno de ustedes ha sentido cuando está, digamos, en un lugar solo, en su oficina o en el cuarto, de repente está solo y está de espaldas a la puerta y ha sentido que alguien entra, la presencia de alguien? ¿Alguno de ustedes lo ha sentido? Y usted no ha visto a la persona, no ha escuchado a la persona cuando entró, sin embargo, sabe que hay alguien más porque siente la presencia de alguien, ¿sí? Y usted dice, no sé, hay algo aquí, yo siento una presencia demoníaca y es el esposo, no, mentira, pero usted siente algo, sí, que no está solo, que no está sola, sino que hay algo ahí. La presencia de Dios, déjeme decirle que es algo totalmente práctico, fácil de entender por medio de la revelación de la palabra, por supuesto. Entonces, esta mañana yo quiero explicarle que de igual manera es la presencia de Dios, tan práctica que lo podemos ver en nuestra vida, tan práctica que podemos sentirlo también en nuestra alma, en nuestro diario vivir. Y fíjese que hay una historia en la Biblia acerca de el pueblo del Señor y los filisteos. Una historia que en lo personal impacta mucho mi corazón y me dolió mucho cuando en algún momento yo leí esta historia y Dios me la hizo recordar como introducción del mensaje. Yo quiero que usted, por favor, abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice la Biblia: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos presentaban la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron el júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga del desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos a Israel, y fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios.
Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta, y se desnucó y murió, pues era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, huyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Eso quiere decir sin gloria. Esta mañana yo quiero hablarle de las consecuencias de no estar en la presencia de Dios y qué es la presencia de Dios. La historia es demasiado triste. La historia es muy impactante cuando vemos que los hijos de Israel no estaban bien delante de Dios. La representación de la presencia de Dios en aquellos tiempos era el arca del pacto. Usted conoce el arca del pacto y lo que tenía dentro como algo representativo. De hecho, había un poder de Dios especial en el arca, pero el pueblo de Dios se confundió, comenzó a pelear sin tener la presencia de Dios. Y no hablo solamente del arca del pacto, sino no estar sus corazones rendidos en la presencia de Dios. Luego la historia dice que trajeron el arca del pacto como un amuleto de la suerte. Trajeron el arca del pacto creyendo que no importaba cómo estuvieran sus corazones, que no importaba su conducta, que no importaba cómo ellos vivieran, que no importaba qué tanta fe tuvieran, que no importaran el grado de obediencia que tenían delante de Dios, sino lo que importaba era traer el instrumento, traer el amuleto, traer el cofre, traer algo para que ellos pudieran vencer la batalla, como quizá nosotros muchas veces también lo hacemos. El llamarnos solamente cristianos, el congregarnos en una iglesia, el leer la Biblia, el evangelizar por sí mismo, el ayunar, el no sé qué, todo eso, o el servir en un ministerio, creemos a veces que nosotros estamos trayendo el arca del pacto. Creemos que eso es suficiente para que Dios nos guarde, nos bendiga, nos abrace, nos consuele, o Dios nos ayude en todas las áreas de nuestra vida. Creemos que solamente con orar, y escuché este mensaje hoy como introducción que dio mi esposa, creemos que solo con orar Dios hará todo, y las cosas no son así. Nos han enseñado que la religiosidad es el punto de quiebre para que nosotros podamos torcerle el brazo a Dios, y tampoco es así. Nos enseñaron que la religiosidad cubre multitud de pecados y nos catapulta a una vida mejor, y tampoco es de esa manera. Israel creyó que solo por tener el arca del pacto vencería y Dios los haría ganar la batalla. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario, que la batalla la perdieron. Yo quiero que por un momento se detenga a pensar cuántas batallas en su vida
ha perdido? ¿Cuántas batallas en nuestras vidas hemos perdido por la falta de su presencia? ¿Cuántas batallas hasta hoy nosotros seguimos peleando y perdiendo día tras día? ¿Cuánto más estamos dispuestos a perder y cuánto más estamos dispuestos a morir a nosotros para generar la presencia de Dios en nuestras vidas y así poder ser lo que la Biblia dice, que somos más que vencedores en Cristo Jesús? El pueblo de Dios hoy en día se llena la boca diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy más que vencedor, soy nueva criatura, Dios hará, Dios dijo, y no logra absolutamente nada porque se le ha olvidado el elemento más importante, que es la presencia de Dios. Mucho cristiano hoy en día camina sin la presencia de Dios, oiga, y ni siquiera se da cuenta que está caminando sin su presencia. Lo crítico no es lo más crítico, caminar sin su presencia, andar sin su presencia, hablar sin su presencia, actuar sin su presencia. Ahora no se ha vuelto lo más crítico. Lo más crítico es no tener la conciencia espiritual, el redarguir del Espíritu Santo para darnos cuenta que no tenemos su presencia. Alguien podrá decir, pastor, pero eso es imposible, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y está ahí siempre. Sí, es cierto, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que la presencia de Dios nos está ayudando, que la presencia de Dios nos está bendiciendo. Eso no quiere decir, es como los filisteos, el pueblo hebreo que dijo, hey, traigan el arca del pacto. Muchos dicen, el Espíritu Santo vive en mí, mora en mí. Están ocupando el mismo paradigma, la misma frase religiosa, la misma creencia religiosa de pensar que simplemente porque mora en nosotros ya estamos hechos de por vida. Eso no es cierto. Porque el Espíritu Santo debe tener una participación activa en nuestra vida, que dirija nuestros pensamientos, que ordene nuestros pensamientos, que dirija nuestros pasos, que nos redarguya, que llevarnos al punto de arrepentimiento, de obediencia, de santidad, de fe y de todas las demás cosas que implica el tener su presencia. Cuando dice la Biblia, cuando Elí escuchó que sus 2 hijos habían muerto, inmediatamente cayó hacia atrás, se golpeó su cabeza, se desnucó y en el momento murió. ¿Sabe por qué? Porque toda aquella persona que no tiene su presencia es muerto en vida. Toda aquella persona que no camina de la mano con la presencia de Dios solo está sobreviviendo y todos los días está apagando fuegos. Y todos los días vive en una zozobra, en una ansiedad, en una tristeza, en una angustia, en un afán. Una persona que no vive con la presencia de Dios es una persona totalmente infeliz. Es una persona totalmente infeliz. Es una persona que no goza de todos los beneficios, de todas las bendiciones, de todas las bienaventuranzas de ser un hijo de Dios. No hay nada peor, pero nada peor que sobrevivir día tras día y no ser feliz. No hay nada peor que no vivir encauzado en el propósito de Dios, porque nunca seremos plenos y nunca seremos felices en nuestra vida. Creo que en este punto del mensaje es un buen momento para preguntarnos, ¿eres feliz? ¿Soy feliz? ¿Qué tan felices somos? Hay gente que tiene todo lo que le pidió a Dios tener y no es feliz, porque no tiene su presencia. Y no bastó solamente con eso. Elí muere y llega su nuera, escuchó lo que había sucedido e inmediatamente ella muere también y da a luz a un niño
que se llamaba Icabod, que quiere decir sin gloria, sin su presencia. Todo lo que produce estar fuera de la presencia de Dios es dolor, es muerte, es decepción, es ansiedad. Todo lo que produce estar fuera de la presencia de Dios es tristeza y es amargura. Todo lo que produce estar fuera de la presencia de Dios es tenerlo todo para ser feliz y no tener la capacidad de lograr la felicidad, porque el humano no fue diseñado con la capacidad de ser feliz, pero nos engañamos todos los días creyendo que podemos ser felices haciendo lo que nos gusta. Nos engañamos creyendo que podemos ser felices porque alcanzamos un nivel de sociedad, de economía o de familia, creyendo que eso nos producirá la felicidad, cuando solamente Dios, dice la Biblia, solo Dios hace el hombre feliz, solo su presencia nos hace felices, solo el tenerlo a Él, el abrazarlo, el saber a quién podemos acudir o recurrir, en quién podemos desahogarnos, a quién podemos pedir, a quién podemos contarle, en quién podemos arrepentirnos. Solamente eso produce una plenitud de vida y una felicidad en el cristiano. Ella murió inmediatamente. Y le dijeron: hey, tranquila, estás dando a luz. Y no le produjo felicidad, le produjo muerte. Sabe, muchos matrimonios o muchas mujeres o muchos hombres de forma individual que piensan: no, el tener un hijo me va a hacer feliz, o mis hijos me van a dar la felicidad, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Cambia la vida, sí, y vienen nuevas etapas, sí. Pero si la persona dentro de su corazón no ha sido feliz abrazando a Cristo, recurriendo a la cruz, yendo en arrepentimiento y creyendo a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todo su cuerpo, esa persona no va a ser feliz aunque tenga 50,000 millones de hijos. Porque nada puede hacernos felices, solamente su presencia. Es importante que sin su presencia somos personas desdichadas. Sin su presencia podemos tener todas las capacidades, cualidades, conocimientos, todo lo que usted quiera, y no ser felices. ¿Sabe? Yo le conté esto hace un par de sermones, que antes, cuando yo veía parejas que venían a mí y me pedían algún tipo de consejería o simplemente mi punto de vista por lo que estaban pasando, yo me quedaba viendo a esas familias y decía: ¿cómo no pueden ser felices si tienen todo para ser felices? ¿Cómo no pueden ser felices? No entiendo cómo no pueden ser felices. Si se tienen el uno al otro, si tienen 1, 2, 3 lindos hijos, ¿cómo no pueden ser felices? Y luego me casé y entendí que el tener una familia por sí sola no nos hace felices, que solamente Dios nos da esa capacidad, ese don de la felicidad. Y entonces, y solo entonces, podemos probar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Andar en su presencia es andar en rectitud y en obediencia. Y solamente su presencia es lo que produce en nosotros todo lo que nuestro corazón siempre ha anhelado. Y no hablo de cosas materiales, aunque en su presencia también podemos recibir muchísimas cosas materiales que en lo humano, que en lo natural peleamos, nos afanamos por conseguirlas y no logramos absolutamente nada, solamente en su presencia. ¿Sabe? El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en silla de, ni se sentó con pecadores, ni en camino de escarnecedores. Algo así, usted lo conoce. Dice:
sino en la ley de Jehová ha estado su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Oiga, vamos a ocupar la palabra fruto más adelante. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No es cierto que todos queremos prosperar en muchas áreas de nuestra vida. No es cierto que nuestro anhelo en cada oración, en cada sueño, en cada meta, siempre le pedimos a Dios prosperar en nuestra alma, en nuestras actitudes, económicamente, familiarmente. No es cierto que siempre estamos queriendo prosperar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué tenemos ese anhelo de prosperar? Y no hablo de un evangelio de prosperidad. Dios me guarde, con Dios me libre, las tres divinas personas, que se confunda lo que yo estoy diciendo. Si no estoy diciendo una prosperidad en una plenitud de vida, todos anhelamos eso. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nuestro diseño original es eso. Fuimos diseñados para que todo lo que hagamos prospere. Y la gente no entiende eso y se queda conformista o religiosamente. No, esta es la vida que Dios me quiso dar. No, no, no. Así de mal como vivo es lo que Dios quiso para mi vida. No, no, no. Así de enfermo es como Dios me quiere tener. No, así de con tanta limitación económica es como Dios me quiere tener. No, así de pleitos en el hogar. Esto es normal, así es como Dios me quiere tener. Y comenzamos a conformarnos con un estilo de vida que no nos pertenece, porque el diseño original dice: y todo lo que haga prosperará. Y comenzamos a llenarnos de temores, comenzamos a llenarnos de miedos y comenzamos a meternos paradigmas. No lo voy a lograr, no lo voy a hacer, esto no es para mí, no sé por qué lo comencé, no sé por qué emprendí, no sé por qué tomé un mal consejo, no sé por qué me endeudé, no sé por qué creemos que el endeudarnos y no poder pagar nuestra vida será un caos, cuando realmente el que nos ayuda a salir de todo es Jehová de los ejércitos. El problema es que a veces no tenemos la fe suficiente para caminar en esa visión. Y sabe, a veces la gente dice: pero es que mire, yo nunca he sentido la presencia de Dios. Hay gente que me dijo, mire, que me ha dicho: mire, en el culto de hoy, qué presencia de Dios que hubo. Mire, yo antes caminaba en la presencia de Dios, y veré que ahora ya no lo siento, porque antes yo temblaba. Porque antes yo hablaba en lenguas y ahora ya no tengo eso, ya no es la presencia de Dios. Oiga, no confundamos los términos. Creemos que la presencia de Dios solo lo tiene aquel que puede dar una palabra, aquel qué sé yo, que habla en lenguas, aquel que predica, aquel que sirve. Solo ellos tienen la presencia, y la Biblia no dice eso. Mire, antes yo recuerdo hace mucho tiempo que la gente decía: no, es que si usted no habla en lenguas, usted nunca ha recibido el Espíritu Santo. Si usted no habla en lenguas, usted no tiene la presencia de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y basado en Hechos, capítulo 2, usted puede leer que no es algo exclusivo de la presencia de Dios, o solamente el que habla en lenguas tiene la presencia de Dios. No son así las cosas, y están mal interpretadas bíblicamente. La presencia de Dios puede, de hecho, la presencia de Dios está con nosotros en este momento. Y no necesariamente alguien tiene una manifestación externa en su cuerpo para decir que está con nosotros. Si Él dijo en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Por supuesto que hay algunas cosas que debemos de hacer o de cumplir para su presencia, pero no esperemos manifestaciones externas para saber que Dios o su presencia está con nosotros. Dice: Dios hizo un milagro, sí. Entonces sí, la presencia de Dios está aquí. Mire, la presencia de Dios puede estar ahí y no suceder un milagro. Es importante que lo sepa. ¿Sabe por qué? No, pastor, imposible. Donde está la presencia de Dios debe haber un milagro. Perdóneme. Pero Jesús predicaba a miles de gente. Y miles de los que estaban ahí nunca recibieron un milagro. Entonces no fue Jesús el que les habló. No fue Jesús el que les predicó.
pero sí la palabra que Dios envió, la semilla que Jesucristo envió en ese momento predicándole a mucha gente, transformó sus vidas. Y esa es la evidencia fundamental de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Quiere una evidencia de su presencia? Hablemos de nuestras actitudes. Hablemos de nuestro comportamiento. No hablemos de cuántas veces usted y yo pudimos hablar en lenguas, o pudimos dar una palabra, o pudimos servirle a Dios, o predicar a Dios. No hablemos de quiénes realmente somos atrás de esa cámara. ¿Quiénes realmente somos? Oiga, esto es como decir, entonces en los días donde Dios te haga pasar por el fuego, te haga pasar por el desierto, te haga pasar por pruebas duras, entonces Dios te abandonó, Dios no está contigo, porque está pasando una enfermedad, porque está pasando un problema económico, porque está pasando un problema familiar, Dios te abandonó. Esto es como decir eso, porque creemos que no, cuando desciende su presencia, algo grande pasa, y si no pasa algo grande, no hubo su presencia. Eso no es verdad. Porque la presencia de Dios nunca abandonó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Y déjeme decirle que hubo mucha gente que murió en ese desierto, a pesar que la presencia de Dios estaba con ellos. Hubo muchísima gente que no llegó a la tierra prometida, a pesar que la presencia de Dios estaba con todos. Bueno, el mismo Moisés no llegó a la tierra prometida. Y eso no quiere decir que Jehová no estuvo con él. Estoy siendo bastante general en el tema porque en los próximos sermones voy a ser más específico. Pero mire, dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, dice la palabra de Dios que Elías le hizo un llamado a Eliseo. Usted lo lee en su casa, del capítulo 19 al 21, puede leerlo. Dice que Elías iba pasando, oiga, iba pasando y Eliseo estaba ahí, y Elías lo que hizo fue tocarlo con su manto y siguió caminando. Ahora, yo pregunto, ¿cuál fue la manifestación de la presencia de Dios en Eliseo? ¿Comenzó a temblar? ¿Habló en lenguas? ¿Qué comenzó a hacer Eliseo? Lo impactante no fue el toque de Elías con el manto. Oiga, porque también está bien confundido el término manto. Y ahora se cree que el hombre, oiga, el sacerdote o el pastor, es el que tiene el manto, el ungido de Dios, y bajo mi manto, pamplinas, perdóname la palabra, pero eso no es cierto. Oiga, Elías lo único que hizo fue que el manto de él tocó a Eliseo y él siguió adelante. Lo impactante de este momento, de la presencia de Dios, de la manifestación de la presencia de Dios, del impacto de la presencia de Dios, fue la reacción de Eliseo. Inmediatamente le dijo, deje que vaya, bese a mis padres y vaya y deje lo que estoy haciendo y te voy a seguir. Elías se le queda viendo y le dice, ¿yo qué tengo que ver contigo? Yo no tengo nada que ver contigo. Pero ahora en el contexto de los cristianos es lo contrario. Uno de pastor o de líder tiene que estar diciendo, sírvale a Dios. Ay, es que yo no tengo tiempo, fíjese. No, mire, ¿y por qué aunque sea no lee la Biblia? Ay, es que yo me duermo. Mire, ¿y por qué no ayuna? Es que a mí me da hambre y dolor de cabeza. Mire, ¿y por qué no se mete usted ya? Ya tiene 50 años de ser cristiano. ¿Por qué no? Mire, y predica a otras mujeres, predica a otros. Ay, no, a mí, viera todo lo como me toca en la cara. Ay, no, mucho cuesta eso. Y comenzamos a poner, y Eliseo lo único que recibió, oiga, fue un toque con un manto, así como un pañuelito que le peguen a usted, y él inmediatamente su vida fue transformada. Es que mire, cuando la presencia de Dios nos toca y el corazón está dispuesto a morir a él mismo para que Cristo viva en nosotros nuestra vida, inmediatamente transformada. ¿Usted cree que cuando cuando Cristo llega al estanque de Bethesda, ¿por qué Cristo solo sana a un hombre paralítico? ¿No es curioso eso?
paralíticos podían estar en el estanque de Bethesda? ¿Usted cree que habían dos? Y Dios dijo, Tin Marín de dos. No, no, no. Había muchísimos. Pero Dios se dirigió a un solo hombre. Es por eso que vemos en las iglesias y en la iglesia en general, toda la iglesia de Cristo a nivel mundial, que muchísimos millones de personas asisten y no todos reciben la gloria. Y no es porque no haya estado la presencia de Dios, y no es porque no está la presencia de Dios en ese lugar, y no es porque Dios no quiera llenarnos de su presencia, sino es porque no todos los corazones están dispuestos a morir para vivir para Cristo. Y entonces la presencia de Dios no se puede quedar en ellos. Pastor, eso es una herejía. Sí, perdóneme, pero si es una herejía, explíqueme algo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el agrado de Dios manifiesta también su presencia. Dios no puede morar en lugares donde hay un pecado recurrente, donde hay iniquidad. Pastor, pero Él vino por los pecadores, no vino por los santos. Sí, pero por el pecador que se arrepiente, no por el pecador que no le importa su presencia y quiere vivir como siempre vive, diciendo, bueno, para mí Dios me bendice. Bueno, para mí Dios me ayuda. Bueno, para mí Dios me da. Yo no importa porque el Señor así me ama. Eso es lo que cree la gente, ¿sabe? Pero no es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de ese tema? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la iniquidad del pecador? Esta semana alguien publicó en una red social y dijo, la Biblia dice que estos son los que no irán al cielo, los pecadores, los adúlteros, los mentirosos, y comenzó a hacer una lista de todo lo que la Biblia dice específicamente. Y al final puso, todos estamos fregados, nadie va a ir al cielo. Ja, 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 ja. Porque ocupamos un cliché, porque ocupamos una religiosidad diciendo, no, 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 es que Dios conoce que yo lucho con mi pecado, pero no lo puedo dejar. Pero así Él me ama. Entonces, ¿por qué seguimos ciclando en lo mismo? Si a Dios no le importa nuestro pecado y nos bendice sin importar si pecamos o no, ¿por qué estamos ciclando siempre en lo mismo? Porque no tenemos su presencia. Porque no tenemos su presencia, porque no queremos su presencia. No es porque Él no nos la quiera dar, es porque nosotros no queremos su presencia. Eliseo inmediatamente dijo, papito, este es mi momento, llévame, yo quiero servirte, yo quiero serte útil. Toda aquella persona, escuche, y aquí quizá voy a pegar un poco más fuerte, toda aquella persona que tiene la presencia de Dios le sirve. Pero el que no tiene la presencia de Dios se conforma con ir a la iglesia, sentarse, escuchar, y eso es todo. El que tiene la presencia de Dios tiene un redarguir del Espíritu Santo. Yo tengo que servirle a Dios dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde yo esté, como yo esté, con quien yo esté. Yo tengo que ser un siervo útil, una sierva útil delante de Dios. Yo tengo que predicar, tengo que orar por los enfermos, tengo que llevar la palabra, esa es una evidencia que la persona también tiene la presencia de Dios. Mire, voy a llegar un poquito más a fondo de esto porque debemos saber la base de la evidencia de la presencia de Dios, porque mucha gente, por el hecho de ir a la iglesia, cree que tiene la presencia de Dios. Muchos pastores, por el hecho de predicar la palabra, de enseñar, de guiar un rebaño, creemos que tenemos la presencia de Dios. Mucha gente porque ora a los enfermos y por los enfermos o visita a los ancianos o a los desahuciados o ayuda a otra gente económicamente o mucha. Sí, yo tengo la presencia de Dios porque no, eso no es verdad. Eso no es verdad. No es necesariamente eso. ¿Sabe qué hizo Eliseo? Inmediatamente agarró algunos de los bueyes que él tenía. Bueno, se despidió, hizo un guisado riquísimo y le dio a toda la gente. Pero él se aseguró de no volver atrás porque mató los bueyes. Si todos los bueyes hubieran quedado vivos,
él hubiera tenido siempre en su corazón y en su mente la posibilidad de volver atrás. Cuando me vaya mal con Elías, yo voy a regresar a mi pasado. No, si me va mal en el ministerio, ahí están los bueyes. No, si la iglesia no me gusta al final porque el pastor es demasiado grosero, pésimo, como me dice a veces mi esposa. Entonces yo mejor me voy. Sí, yo no, ¿para qué? ¿Ya para qué voy a ir a la iglesia? ¿Ya para qué le voy a servir a Dios? ¿Ya para qué es? Y siempre estamos contemplando el pasado. Eliseo mató sus bueyes y quizás muchos de los que me están oyendo este día, sus bueyes le siguen o le persiguen todos los días. Y está viendo hacia atrás y dice, ¿y si regreso? ¿Y si vuelvo a mi mismo carácter, a las mismas decisiones que tenía? ¿Y si vuelvo el viejo hombre? ¿Y si vuelvo a la vieja mujer? ¿Por qué contemplamos el pasado como si todavía fuera parte de nuestra vida? Porque vemos lo que hemos perdido y decimos, ay, ¿por qué lo perdí? Ay, yo estaba mejor antes. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice? Y vivimos lamentándonos por decisiones cuando lo que realmente tenemos que hacer es seguir adelante. Voy terminando el mensaje, concluyéndolo, en un momento concluyo. Romanos capítulo 8, vamos a poner un poco también de doctrina. Romanos capítulo 8, verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Escuchó eso? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad en contra de Dios, pero no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Oyó eso? Si es que es un condicionante. No, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Entonces me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo estaba diciendo si es que mora? Esto es doctrina. Alegoría es decir, cualquier tipo de cosa que yo crea que la Biblia está diciendo. Pero la doctrina es la base del cristiano. Oiga, todas las personas que viven en la carne y no viven en la presencia de Dios están muertos. Y no tienen ni la más mínima posibilidad de tener vida o tener bendición a menos que se arrepientan y vayan a la cruz en obediencia a Cristo Jesús. Pero el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Yo le pregunto una cosa, ¿será que la carne todavía le reborborea como antes? Cuando hay ese tipo de tentaciones de volver atrás, del viejo hombre, de la vieja mujer, del viejo carácter, de la misma personalidad explosiva, de decir mil cosas y yo no me dejo. A mí me conocen que yo no me dejo. Porque todas las legiones que tiene esa persona todavía no ha sido liberada. Y quiere volver siempre a su pasado creyendo que tomando la justicia por sus manos logrará felicidad y logrará paz, cuando es todo lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque ningún humano fue diseñado para su propia justicia, sino la propia justicia del humano lo ahoga y lo mata. Pero el que vive en el Espíritu crucificó su carne hace ratos. Ante cualquier tentación o problema, lo primero que hace es venir a la cruz, refugiarse y saber que es Cristo en nosotros. Así que hermanos, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Pregunto, ¿cuántos todavía están viviendo en modo chuleta? ¿Cuántos todavía cargan la cajita de lustre? Y no necesariamente hablo de palabras fuera de la normalidad o malas palabras, como es conocido en nuestro país, aunque muchos ni eso han logrado vencer, porque no viven en la presencia de Dios. O yo le, pastor, pero eso no es cierto. O yo le pregunto algo, escuche esto. No todo el mundo honra a sus padres, pero aquellos que honran a sus padres, ¿será que frente a sus padres pueden hablar groserías, leperadas? A menos que usted no tenga moral, y perdóneme, no lo digo por los que están ahora congregados o conectados quizás, sino porque mucha gente verá este mensaje, pero a menos que no tenga una moral, usted hace frente a eso a sus padres, porque hay gente que dice, sí, yo con mi tata chupo, con mi tata hasta me llevó donde las niñas, que no sé qué. He oído tantas cosas de esa creyendo que eso genera confianza entre padre e hijo y están totalmente equivocados. Estoy hablando de las personas que tienen una moral. ¿Se podría hacer o decir cualquier tipo de cosas frente a sus padres? ¿O el pecado más íntimo? ¿Usted lo podría hacer frente a sus padres sin importar que ellos estén viendo? ¿Verdad que no? ¿Por qué entonces muchas veces tenemos el cinismo de hacerlo frente a Dios? ¿Sabe por qué? Porque su presencia no está con nosotros. Porque si su presencia estuviera con nosotros y fuera latente, no lo hiciéramos. Me voy al principio de todos los tiempos. Bueno, a los tiempos bíblicos. Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán y Eva? Inmediatamente pecaron. Se cubrieron porque estaban en la presencia de Dios. Porque sabían lo que habían hecho y se cubrieron de Dios. Pero a nosotros no nos sirve de nada, como no les sirvió a ellos cubrirse con hojas el pecado. Lo que debemos de hacer es respetar, honrar y obedecer la presencia de Dios para que no se aleje de nosotros. Porque Dios inmediatamente los mandó fuera del Edén. Y hay mucha gente que me está escuchando que está fuera de su Edén, fuera de la tierra de bendición que Dios les habló, fuera de las promesas que Dios les hizo por no tener su presencia. Y viven amargados, decepcionados, tristes, ofuscados, afanados, porque no viven en su presencia, sino viven en su propia justicia, engañados creyendo que así lograrán algo. Romanos capítulo 8 nos habla de las características de las personas que no viven en su presencia. Número uno, son varias que menciona, voy a tratar de tocar una o dos. Número uno es que los que viven en la carne, su mente siempre está en oposición de Dios. Y cuando la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ellos dicen, no, yo no voy a poder. Y cuando la Biblia dice que fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios, dice, no, hay cosas que yo no puedo lograr, yo tengo demasiadas limitantes. No, yo de pequeño siempre fui aguado, siempre fui miedosa, siempre fui tonto, siempre fui... Y están limitándose y limitándose y limitándose constantemente creyendo que nunca lo van a lograr. No, es que yo no puedo hacer que mi familia se una en amor porque yo no sé cómo hacerlo. No, es que yo no sé cómo tratar a mi esposa porque a mí nadie me enseñó. No, es que yo no sé cómo ser ayuda idónea, mujer virtuosa, porque como yo no sé cómo se hace, comenzamos en contra de la palabra. Oiga, el que vive en la carne siempre está en contra de toda la palabra de Dios, porque cree que no lo va a poder lograr o que no está capacitado para lograrlo. Y por eso es que mucha gente, escucha, mucha gente que tiene promesa de Dios no camina en la promesa, porque cuando Dios dio la promesa, inmediatamente su mente se antepuso y dijo, no lo voy a lograr. No, no lo voy a hacer. Esto es mentira.
yo nunca podré vencer mi pecado, yo nunca podré alcanzar la vida eterna, yo nunca podré vivir como vive tal persona, no, yo nunca podré tener un hogar como lo tiene fulano. ¿Por qué? Porque la mente está en contra de la palabra de Dios y es una de las evidencias más claras que no vivimos en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque la mente está muerta y no puede soñar, no puede aspirar, no puede desear y no puede ser estimulada positivamente por Dios. Número dos, la persona que no vive en la presencia de Dios no se puede sujetar a la ley. Eso es lo que vamos a leer también en Romanos 8. No puede sujetarse y dice, no, es imposible la santidad. No, es imposible que alguien ande recto. Yo tenía a alguien que asistía a la iglesia y decía, no hombre, eso es lo que más oran. Eso es lo que más es en la alabanza lloran. Eso es lo que no sé qué, y criticaba a todo el mundo y toda la vida estaba tratando de encontrar los pecados ocultos de otros. Pero realmente lo que no se había dado cuenta es que estaba siendo gobernado o influenciado satánicamente, porque estaba tratando de excusar sus pecados porque no podía sujetarse a la ley. Y es que nadie humanamente o de forma normal puede sujetarse a la ley. Si no, es una obra sobrenatural. No es una obra normal o humana, sino es una obra sobrenatural el poderse sujetar a la ley moral de Dios. Pero los que viven en el Espíritu, como lo dice también Romanos 8, pero los que están en el Espíritu, ¿cómo se les nota? Se les nota, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. No dice la Biblia por sus ministerios. No dice la Biblia por sus dones los conoceréis. Pero se nos ha enseñado religiosamente que aquel hombre, que aquella mujer de Dios, llamada profeta, llamado evangelista, llamado pastor, llamado maestro, llamado, ¿cómo se llama el otro? Es apóstol. No, ellos sí son los ungidos de Dios y la presencia de Dios está con él. La Biblia no dice eso, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y Romanos capítulo 8 lo dice también. Los que viven en el Espíritu no viven por obras. No es las obras del hombre la evidencia de los que viven en la presencia de Dios. Le dije hace un momento, no es por orar, no es por ir a la iglesia, no es por leer la Biblia, no es por evangelizar, no es por predicar, no, sino por sus frutos. ¿Sabe por qué? Por las cualidades del carácter de la persona. Alguien que vive en la presencia de Dios, su carácter manifiesta a Cristo. Por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el carácter de Cristo. ¿Cuál es el suyo y cuál es el mío? ¿Cuáles son las características o las cualidades de nuestro carácter? No es por ninguna manifestación externa, sino por el carácter del cristiano. Mire, pero ¿cómo Dios moldea el carácter? Dios pone a trabajar los frutos y de esa forma moldea nuestro carácter. A José lo hizo en una cárcel, moldeó su carácter. A Daniel lo hizo en un foso de leones. A Moisés lo hizo en un desierto. A usted y a mí quizá en alguna enfermedad, prueba familiar, prueba económica o cualquier otra cosa está moldeando nuestro carácter. ¿Para qué? Para que su presencia esté con nosotros y seamos agradables delante de Dios. Porque el rebelde, porque el inicuo, porque el que está en un constante pecado sin arrepentimiento, ese no agrada a Dios y por lo tanto no puede tener su presencia. Y nunca verá
las manifestaciones de Dios como si estuviera en su presencia. Mire, mi obediencia es lo que produce el fruto del Espíritu, pero al mismo tiempo mi obediencia es el fruto del Espíritu. ¿Escuchó eso? Lo voy a repetir porque es importante. Mi obediencia es lo que produce el fruto del Espíritu, pero al mismo tiempo mi obediencia es el fruto del Espíritu. Y solamente mi obediencia es lo que me llevará a su presencia, más nada. Solo por medio de la obediencia podemos ser agradables a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y estoy hablando de una fe activa, una fe que da frutos. Y para tener los frutos del Espíritu que acabo de mencionar, que están en Gálatas capítulo 5, para tener esos frutos debo de ser obediente. Entonces es un ciclo divino en el cual debo de moverme para generar su presencia. Termino, Salmos 31:20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Yo quiero decirle algo, hay mucha gente que sin darse cuenta está fuera de su presencia y no tiene cobertura. Hay mucha gente que no tiene respaldo de Dios. Hay mucha gente que no vive en la bienaventuranza de Dios. Hay mucha gente que no vive en la paz de Dios. Hay mucha gente que no vive en la felicidad de Dios. Hay mucha gente que no vive en la confianza, en la fe. Hay gente que ni siquiera duerme en la noche porque sabe que está desprotegido fuera de su presencia. Hay gente que está agonizando hoy en día. Si tú estás agonizando por lo que está sucediendo en tu vida, es porque hace falta la presencia de Dios. Descansa en la presencia de Dios. Si estás en la presencia de Dios, nada te faltará. Siempre habrá consuelo, siempre habrá amor, siempre habrá provisión, siempre habrá bendición. En la presencia de Dios lo tenemos absolutamente de todo. Nos puede faltar todo en la vida, pero si tenemos su presencia, lo tenemos todo. Ya no nos afanemos ni nos ofusquemos por lo terrenal. Busquemos la presencia de Dios. Quiero hablar con todas esas personas que están en un callejón sin salida, que están pasando situaciones dolorosas, difíciles, y no ven la salida. Busque su presencia, porque solo en su presencia encontrará el gozo, la paz y la respuesta que busca. No es en la gente, no es en los bancos, no es en absolutamente nada que no sea su presencia. Busque su presencia como nunca ha buscado a Dios, como ríos de agua viva, como agua en el desierto, como jamás ha buscado a Dios. Pastor, si yo lo busco, pastor, si yo oro, pastor, si yo voy a la iglesia, pastor, si yo leo la Biblia. No, obedézcale. Tenemos que morir a nuestra carne y obedecerle para buscar y tener su presencia. No hay otra forma. No es levantando la voz y orando con fuerza. No es hablando en lenguas. No es simplemente sirviéndole que lo buscamos. No. A Dios se le busca en lo íntimo. Su presencia se busca en lo íntimo. Y en la obediencia, ahí está Él. Ahí está Jesús, con los brazos abiertos, esperándonos y diciéndonos, siempre he estado aquí. Has sufrido en tu vida, te ha ido mal, perdiste mucho, pero porque no estabas en mi presencia. Es tiempo de entrar en la presencia de Dios y que nuestras vidas sean transformadas en el nombre de Jesús. Incline su rostro.